iban 20 millones de canadienses de vacaciones a Estados Unidos. Este año se cayó a 10 millones la visitación. El turismo europeo en Estados Unidos era muy importante, las reservaciones se cayeron en un 30%. Y han llamado a alertas las autoridades chinas sobre los viajes a Estados Unidos. Las continuas molestias que sufren los ciudadanos de todo el mundo, el exceso de celo en la indagatoria personal de los visitantes, ha hecho que el turismo en Estados Unidos este año no esté en su mejor momento y el año que viene posiblemente empeore. Esos son nichos para el turismo de Puerto Plata. Si Puerto Plata se pone de pie y presiona a las autoridades para que dediquen parte de la atención publicitaria hacia esos nichos, promoviendo a Puerto Plata, porque Puerto Plata tiene ya una disponibilidad grande de habitaciones y de servicios. Hay lugares que están teniendo mucho impacto, que están ocupando mucho espacio en la agenda de los ministros de turismo, que son para el futuro. Miche es para el futuro, Pedernales es para el futuro, Puerto Plata es presente. En consecuencia, yo los animo a hacer toda la presión lícita de vida para que en estas coyunturas que se dan en el mundo, Puerto Plata pueda ser parte de la oferta turística privilegiada que ofrece el Ministerio de Turismo en el mundo. ¿Tiene Ángel conocimiento relativo a la inmigración haitiana? Que realmente el gobierno actual ha iniciado toda una ofensiva aparentemente para disminuir el flujo, la llegada de inmigrantes y para sacarlos del país. Sin embargo, la percepción que la gente tiene es de que sigue habiendo un gran problema con ese tema. Ahora se ha iniciado un diálogo con las diferentes fuerzas políticas. ¿Qué expectativa le ve usted a ese diálogo? Y si realmente, como ha dicho el ministro de Defensa, no es un peligro para la República Dominicana el impacto que tienen las bandas. Lo primero es que está fuera de discusión que Haití es el principal problema que tiene la República Dominicana y que la inmigración ilegal no es aceptable en los niveles en que se encuentra en el país. Nosotros no podemos tener más de 1,5 millones de ilegales como Pedro por su casa, trayéndonos las costumbres haitianas. Y cuando digo las costumbres haitianas, quiero referirme a las costumbres cívicas haitianas, que tienen que ver con arrabalizar todo lugar donde se asienta. Entonces eso no es sostenible. Eso choca con otra realidad. Y es que la economía dominicana en las últimas décadas se desarrolló sobre la base de contar con mano de obra. Yo pienso que lo primero que el gobierno ha debido hacer es cuantificar la necesidad de mano de obra por la que claman los empresarios. La Asociación de Constructores ha establecido que puede ser que para la construcción haga falta unos 111.000 haitianos. A ese mismo ritmo, Sonahora ha establecido que unos 69.000 les faltarían para los servicios. Y no anda lejos las asociaciones de los rubros agrícolas que ustedes saben que los haitianos trabajan en el plátano, en el banano, en el arroz, en la recogida del café y del cacao, esencialmente. Algunos de esos rubros no son permanentes, porque el cultivo de arroz es estacional. No así, por ejemplo, el plátano requiere, el banano requiere una asistencia permanente. Pero aquí se habla de cifras locas y entonces nunca se adoptan políticas que puedan enfrentar el problema. Aquí el problema de los haitianos que requiere la economía se resuelve con menos de entre 250 y 270.000 haitianos, que no hay ningún problema en legalizar, porque esos tienen un empleo y prestan un servicio. Esos no son el problema. El problema lo son la cantidad de haitianos ilegales que no tienen ni acta de nacimiento de su país. Eso es lo que no podemos tener sueltos por la República. En consecuencia, cuando hay políticas de deportaciones, todo el mundo tiene que estar de acuerdo en eso. Pero eso no debe subvertir
la economía. No hay ningún motivo para que eso subvierta la economía. Ahora, hay que implementar prácticas en las que el gobierno aparentemente ha fracasado. Digo que ha fracasado porque el director de migración declara que se han deportado un poco más de 4 años 1.270.000 haitianos. Y entonces, ¿por qué hay tantos? Si han deportado tanto, eso lo que quiere decir es que se lo llevan el lunes y lo traen el miércoles. Alguien está negociando con eso. Yo estaba ayer en los bananeros y me decían que ellos necesitan 15.000. No 100.000 como han dicho. Ellos necesitan 15.000 obreros. Y ellos tienen censado los obreros que necesitan. Y yo no veo ningún problema para que esa gente, los que tienen pasaporte, se le pueda actualizar su permiso de trabajo, que es lo que le están dando, o su residencia. Pero eso no quiere decir que Mao, Montecristi y Dajabón sigan llenos de haitianos que no están prestando ningún servicio. Aquí hay que ir hacia cuestiones responsables, porque el país tiene un problema de imagen con eso, porque la economía tiene una necesidad que a veces se magnifica, no se cuantifica debidamente, y el gobierno, esto es lo malo, el gobierno cometió el error de utilizar el tema haitiano como arma política y creó un problema de difícil solución en los próximos años. ¿Por qué digo que lo convirtió en un arma política? Porque las relaciones con Haití que llevó Balaguer estaban clarísimas. Los haitianos no se pasaban en rojo con Balaguer. Y había un contrato de una empresa dominicana de propiedad estatal, que era el SEA, con el gobierno haitiano. Y venían braceros en una cuota, y cuando terminaba el corte de la caña, la mayoría volvía. No voy a decir que todos, siempre quedaban algunos. Nosotros teníamos ingenio, 2 aquí en la provincia, y sabemos cómo era. Venían, y cuando terminaba el corte de la caña, se hizo. Cuando la industria azucarera colapsó y dejó de ser la espina dorsal de la economía dominicana y comenzamos a derivar en otros renglones económicos, que Puerto Plata fue pionera con el turismo, los haitianos poco a poco comenzaron a migrar de actividad y empezaron viniendo a la recogida de café y de cacao, luego se trasladaron al corte del arroz y a la siembra y al banano, porque estaba en la frontera. Cuando yo conseguí la cuota de banano en el 94, la única zona que producía banano de exportación era la región noroeste. Luego se sumó Asco, pero en Asco no había haitiano trabajando en las plantaciones bananeras. Y originalmente, cuando el presidente Balaguer me instruyó conseguir esa cuota, no era haitianos que había, eran dominicanos, eran 30.000 dominicanos que habían trabajado. Pero hoy tenemos un problema. Ellos dicen que necesitan, por ejemplo, 15.000 obreros, no 100.000 como se ha publicado, 15.000, y que esos 15.000 documentados ellos pueden controlar. Bueno, pero no hay en la zona 15.000, posiblemente hay 100.000 en la zona dando vueltas. No, los que van a trabajar, que tienen la autorización del gobierno, se quedan trabajando, y a los otros hay que deportarlos. Y los militares que están yendo y trayendo, que hacen un buen negocio porque lo llevan y lo traen en un motor y le cobran 15.000 pesos, bueno, pero es un problema del gobierno. Pero en el año 2023 el presidente Abinader cometió un error, porque esa cultura que habíamos logrado tener de relativa amistad y de buena relación con Haití a lo largo de los gobiernos de Balaguer, de Leonel, de Hipólito, de Danilo, y que empezó teniendo el presidente Abinader los 2 primeros años, cuando él manejó la crisis del canal en la forma que lo manejó, esa crisis permitió, por un uso político del tema, que se rompieran las relaciones con él. Ahora, cada vez que alguien quiere en Haití salir en los periódicos, en Novelista o en cualquiera, lo único que tiene que insultar al gobierno dominicano, decir que los dominicanos somos racistas, decir que estamos deportando a parturientas, bueno, cualquier diablura que digan tiene eco porque se han vuelto antidominicanos. Pero no era esa la situación en octubre del 2023, ese problema de credibilidad. Es más, el presidente Abinader, heredando la relación de buena vecindad, se pasó 2 años yendo a foros, hablando por Haití y los haitianos lo aplaudían. Y hoy no podemos ni mencionar la palabra Haití porque aunque le llevemos la comida, la maldicen y la escupen. Entonces,
ese es un problema que hay que volver a encauzar, no utilizar el tema de Haití como un arma política en el país, porque todos debemos tener en relación con Haití una sola visión.